comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Por lo tanto, tengan una cordial bienvenida a este culto de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos que nos das, que nos permites reunirnos una vez más a tus pies para seguir aprendiendo tu palabra. Te damos gracias por el alimento espiritual. Como aprendíamos o recordábamos, más bien refrescábamos nuestra mente esta mañana, Señor, con ese texto glorioso de 1 Corintios capítulo 10. Bendito Dios, el versículo 31. Que todo lo que hagamos, Señor, todo, absolutamente todo, no debe tener otra intención sino la gloria de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque el reunirnos como iglesia, Señor, aunque sea por estos medios, por ahora, Señor, el hacerlo con la intención de rendir tributo de adoración a nuestro Dios y escuchar las sagradas escrituras. Señor, sabemos que exalta tu nombre, que glorifica tu nombre, que si lo que hacemos, lo hacemos a la luz de las escrituras, a la luz de lo que tu palabra dice, Señor, te glorifica, te honra, te exalta, te engrandece, bendito Dios. Y gracias te damos, porque nos das tan inmenso privilegio, nos das tan precioso privilegio, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por las familias que están en este momento. Familia del hermano Solano y su esposa. Señor, la familia de la hermana Dora, la familia Gómez Castaño, la familia Ruiz Arroyave, la hermana Olga Machado y su familia, la familia Gómez Uribe, la familia de Janet, la familia Ruiz Román, la familia del hermano Héctor, la familia del hermano Wilson. Señor, gracias te doy por todas las familias que están en este momento preparadas, listas para escuchar tu palabra gloriosa, pero luego también para adorar juntos, cantando juntos, celebrar la cena del Señor juntos. Bendito Dios. Gracias, oh Dios, por esto que nos sucede tan rico, Señor, tan bueno. Te damos gracias por ello, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos perdones nuestro pecado. Sabemos, Señor, que si hemos de hacer todo para tu gloria, tenemos que reconocer que no siempre estamos pensando en la gloria de tu nombre, en la belleza de tu nombre, en lo que estamos haciendo. No siempre lo hacemos así. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Mateo capítulo 13 y versículo 1, bienvenida doña Marilena, y versículo 1, dice así la bendita palabra de Dios. Leemos la Biblia de parte de Dios y delante de Dios. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo:
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la semilla, la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Señor, una vez más te pedimos que nos ayudes para seguir explicando esta última parábola sobre el tesoro escondido. Señor, este tesoro maravilloso, grandioso que pocos encuentran, el más valioso tesoro que pocos encuentran. Por favor, Señor, abre nuestros corazones, danos la disposición, Señor, en nuestra mente. Quita de nosotros, Señor, cualquier pereza que tengamos. Señor, ayúdanos a estar concentrados, bendito Dios. Por favor, es un tremendo privilegio que tenemos de poder leer tu palabra y profundizar en tu palabra, Señor, para nuestra edificación, pero también para tu gloria. Señor, te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, continuamos hoy la segunda parte de El tesoro escondido, el más valioso tesoro que pocos encuentran. Como ustedes vieron, mis hermanos, al leer estas varias parábolas, en estas varias parábolas el Señor nos muestra distintos aspectos de lo que es el campo misionero, de lo que es la obra del Señor. El Señor nos muestra diferentes aspectos, nos da distintas miradas, mis hermanos. De manera que creo que a nosotros nos hace mucho bien, como misión que somos, nos hace mucho bien el estudio de estas parábolas. De manera que, mis hermanos, recordamos la primera parábola que tiene que ver con los diferentes terrenos en donde cae la semilla, que no es otra que la palabra de Dios. Ese es el primer aspecto que nos muestra el Señor, que nos enseña el Señor en esta mañana. Distintos terrenos donde cae la palabra. No en todos los terrenos va a dar fruto la palabra. Aún así, pensaba en esta mañana, nosotros debemos continuar predicando el evangelio del reino en el mundo, no importando que toda la semilla no dé fruto. No importa, debemos continuar haciéndolo. El segundo aspecto que nos muestra, mis hermanos, en las parábolas el Señor, es que en el desarrollo de la iglesia, en el crecimiento del reino de Cristo, no solamente se está sembrando la palabra de Dios, sino que también el diablo tiene participación en la iglesia porque siembra cizaña en la iglesia. La cizaña es un veneno, como lo estudiamos en días pasados. Entonces, hermanos, mientras que la iglesia crece, mientras que la iglesia se desarrolla en el mundo, Satanás también está haciendo su trabajo.
Él también está colocando, mis hermanos, diferentes maneras de oposición para detener el reino de Dios, para detener el avance del reino de Dios, para detener la multiplicación del reino de Dios. Y eso nosotros, mis hermanos, debemos tenerlo en cuenta. No debemos olvidarlo. Tendremos oposición desde adentro. El apóstol Pablo, cuando reunió a los pastores de Éfeso, les dijo estas palabras: sean vigilantes por ustedes mismos en primer lugar y por todo el rebaño en quien el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Dice, porque de ustedes mismos se van a levantar lobos que tratarán de desviar el rebaño. Tratarán de dispersar el rebaño. Entonces, mis hermanos, en esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor nos adelanta esa problemática que vamos a tener en el desarrollo del campo misionero. El Señor nos adelanta, mis hermanos, esa problemática y por lo tanto no nos debe coger de sorpresa. Ahora, el Señor nos muestra, mis hermanos, nos muestra otro aspecto precioso y glorioso de su obra, del desarrollo de su obra. ¿En qué consiste ese aspecto? Bueno, el Señor nos dice que el reino de los cielos es como el grano de mostaza. Ustedes ven que el grano de mostaza es muy pequeñito. Era la semilla de hortalizas más pequeña que había en ese momento allá en Palestina, en el Mediterráneo como tal. Entonces era la semilla más pequeña y el Señor dice que el reino de los cielos es como esa semilla que se siembra, pero no se queda así chiquitica, sino que esa semilla crece y se convierte en un tremendo árbol, tanto que las aves pueden ver desde lejos lo esplendoroso de ese árbol y vienen y hacen sus nidos allí en las ramas de dicho árbol. Mis hermanos, esto a mí me ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa, mis hermanos, que la predicación de la palabra de pronto no va a tener mucho fruto. De pronto no se va a multiplicar, de pronto pareciera como que se perdiera el tiempo, pero mi Señor me dice aquí, Oscar, no tienes que mirar eso, sencillamente predica, sencillamente siembra la palabra. La multiplicación y el engrandecimiento de la semilla de mostaza y que se convierta en un gran árbol como tal, eso me corresponde a mí, tú predica y punto. Así que, mis hermanos, ha sido una gran bendición. Pero nos muestra otro aspecto del reino con respecto a la levadura. Y hermanos, recuerden que aprendimos que la enseñanza de la levadura tiene como fin la influencia. Recuerden que la levadura en el pan tiene como fin hacer crecer el pan, ¿cierto? Y hinchar la harina, el pan como tal. Entonces es una influencia, otro aspecto en el reino de Dios que también anima, mis hermanos. Y tú eres una influencia donde vives, donde trabajas, donde estudias, en medio de tus familiares inconversos. Tú te estás convirtiendo o eres más bien levadura en el sentido positivo, porque no olviden que la levadura tiene dos aspectos, el negativo que nos muestra el pecado y el positivo que nos muestra la influencia que ejerce la palabra de Dios. Entonces, tú y yo somos levadura positiva en el sentido que influenciamos donde vivimos, donde con quienes nos relacionamos, con quienes hablamos, ¿cierto? Nosotros influenciamos y hermanos, ojo, que debemos tener en nuestro corazón esa influencia permanente. Hombre, que si estamos hablando con un amigo, con un vecino, con un familiar que no conoce a Cristo, debemos tener la intención de que si le invitamos a un chocolate o a una comida,
debemos tener la intención de hablarles de quién, de Cristo, ¿cierto? Por supuesto, hablarles de Cristo. No tiene sentido que invitemos a una comida y pasamos y hablamos de la vida, chismoseamos ahí de la gente y todas las cosas, pero no hablamos de Cristo. No, 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 ese no es. Mis hermanos, debemos tener en nuestro corazón la influencia de la palabra del Señor. La influencia de la palabra del Señor. Ah, pero pastor, a toda hora no lo van a escuchar a uno para escuchar de la palabra de Dios a uno, no lo van a escuchar, entonces uno no va a poder hacer la tarea. Pues déjeme decirle que si usted y yo oramos por los alimentos, ahí estamos influenciándolo. Sí, está bien que no nos escuche, pero vamos a comer. Espera un momentico, necesitamos orar para dar gracias al Señor por los alimentos. Listo. Si no hacemos otra cosa, sino eso, con el vecino, con la familia, con el familiar o lo que sea, listo, ahí estamos influenciando, estamos orando por los alimentos. Bueno, mis hermanos, estoy dando tips prácticos para que podamos saber cómo trabajar en el campo misionero, mis hermanos. Bueno, pero tenemos la otra parábola y es la parábola del tesoro escondido. Este, mis hermanos, es el tema que nos ocupa desde el domingo pasado y que buscamos terminar hoy en la voluntad del Señor. Mis hermanos, el más valioso tesoro escondido que pocos encuentran. Mis hermanos, les recuerdo que era una costumbre común que las personas ricas en aquel tiempo dividieran las riquezas en tres partes. Una parte la mantenía en efectivo para realizar negocios. La otra parte la invertía en piedras preciosas y joyas que fácilmente podía llevar si en algún momento tenía que huir de un ejército enemigo. Pero la tercera parte de sus riquezas, la persona la podía enterrar en algún lugar, esperando desenterrarla y recuperarla cuando pudiera regresar a casa. Pero también, mis hermanos, había otra razón, y era que las guerras y las incursiones enemigas y la dificultad de encontrar un lugar seguro para almacenar las cosas valiosas. Entonces, un jefe de familia a veces recurría al método de sepultar sus posesiones más valiosas o una parte de ellas. Por supuesto, mis hermanos, que estas personas algunas veces no volvían y ninguna otra persona conocía el lugar donde enterraron ese tesoro. Pues, mis hermanos, al parecer el hombre de esta parábola encontró un tesoro de esos que estaba enterrado. Y ya dijimos, mis hermanos, que este tesoro no estaba siendo buscado, porque este tesoro fue encontrado accidentalmente. Y acuérdense que miramos que definitivamente el campo donde estaba este campesino no era de él. ¿Por qué no? ¿Cómo sabemos que no era de él? Bueno, ya sabemos que él compró el campo. Entonces, si él compró el campo es porque el campo no le pertenecía a él. Entonces, ¿él qué estaba haciendo en ese campo? Entonces, hermanos, no hay otra razón aquí, sino que él estaba trabajando en ese campo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando él encuentra el tesoro, pues el tesoro está escondido y no es algo que si pasa por el camino, lo pudiera ver de lejos, lo pudiera ver fácilmente. No, se nota que él estaba haciendo un trabajo, cualquiera que fuera, del agro como tal, del campo, por lo tanto, él estaba haciendo un tipo de trabajo y accidentalmente descubrió ese tesoro. ¿Lo podemos entender, hermanos? Accidentalmente él descubre ese tesoro. Ahora, él se da cuenta de inmediato del valor de ese tesoro. Él se da cuenta de inmediato, mis hermanos, al punto que toma una decisión inmediata. ¿Cuál? ¿En qué consistió, mis hermanos, esa decisión inmediata? Bueno, en ir y vender todo lo que tenía para comprar el campo. Este hombre se dio cuenta que ahí había una riqueza que él no había tenido.
Él se dio cuenta que había una riqueza que superaba sus activos, que superaba lo que él tenía. Entonces decide vender lo poco que tenía, mis hermanos, y comprar el campo. Ahora, dijimos que era necesario mirar si la Biblia habla de tesoros. Y en eso es lo que estamos mirando, revisando los distintos pasajes de las Escrituras donde la Biblia habla de tesoro y el contexto en el que habla del tesoro. El domingo pasado quedamos en Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 4, donde nos dice: porque si clamares a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, ojo, como a tesoros escondidos. ¿De qué está hablando aquí, mis hermanos, Salomón? Bueno, él está hablando sobre el consejo. Lo que podemos ver aquí es el consejo de un padre a su hijo, donde la inteligencia y la sabiduría son un tesoro de gran valor. Este papá le está hablando a su hijo que la sabiduría supera con creces cualquier tipo de tesoro terrenal que exista. Ese es el contexto en el que está esta cita. En Proverbios capítulo 8 y versículo 21 leemos: para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Y así llenar sus tesoros, para otorgar heredad a los que me aman. Mis hermanos, el contexto de este texto es que el Señor está personificando a la sabiduría y está diciendo a través de la sabiduría, mis hermanos, que promete llenar los depósitos o los tesoros, que el lugar, el depósito era el lugar en donde se guardaban las alhajas de valor grande. Entonces habla de los depósitos y dice aquí claramente que a los que le aman a él, a la sabiduría, que no es otra persona, no es nadie más que Cristo mismo. Recuerden ustedes que Él es la plenitud de todo, porque Él lo llena todo, porque en Él está escondido todo el conocimiento y la sabiduría, mis hermanos. Entonces, ¿quién es la sabiduría aquí? Cristo, nuestro Señor. Y Él está diciendo aquí: a los que me aman, yo llenaré los depósitos, o sea, los tesoros. Hermanos, nos está diciendo aquí que no hay mayor tesoro que podamos tener que amar a nuestro Rey, a nuestro Cristo, a nuestro Señor y Salvador. No existe un tesoro mayor. Leemos en Proverbios capítulo 15 y versículo 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro, que gran riqueza acumulada y turbación con él. ¿Qué está diciendo aquí? Ninguna riqueza material superará el valor de tener comunión con el Señor. Querido hermano, querida hermana, ¿eres tú una persona que tiene comunión con el Señor diariamente? Te levantas tú en la mañana y lo primero que haces es caer de rodillas delante del Señor para darle gracias por permitirte despertar a un nuevo día en la tierra. Bueno, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que esa es precisamente comunión con el Señor. Y dice aquí que es mejor la poca riqueza, pero tener temor del Señor, que un gran tesoro acumulado y tener perturbado el corazón por no tener comunión con el Señor. En Proverbios 21:6 leemos: conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte.
Y se está refiriendo aquí al engaño que son las riquezas acumuladas a través de la maldad. Cuando se utiliza la maldad para acumular, cuando se utiliza el crimen en todas sus manifestaciones, en todas sus formas, cuando se utiliza el crimen en esto, dice aquí la palabra de Dios que eso es un vapor fugaz, que eso es una nube que pronto pasará. Sí, mis hermanos, llega el momento en que llega el juicio de Dios a través de las autoridades terrenales y coloca fin al crimen en cualquiera de sus manifestaciones. Esto es fugaz, es una riqueza fugaz, es algo que no permanece. En Proverbios capítulo 21 y versículo 20 leemos lo siguiente: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Mis hermanos, ¿quién es aquí la persona sabia? Según Proverbios 1:7, el sabio, mis hermanos, es aquel que teme al Señor, es aquel que teme a nuestro Dios, que tiene temor reverente, temor santo al Señor. Ese es la persona sabia. De manera que, mis hermanos, ese temor reverente, aquí nos lo dice el Espíritu Santo, que es como tesoro precioso. Y de Proverbios llegamos a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mis hermanos, estamos haciendo una consideración de los distintos pasajes que nos hablan del tesoro, de los tesoros que habla la Biblia, y por lo tanto el contexto en el que está ese tesoro y el significado de ese tesoro. Mateo 6, 19 al 21, el Señor da unas instrucciones a sus discípulos y les dice lo siguiente: no acumuléis tesoros, o sea, riquezas en dinero, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre, o sea, el orín, destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros, noten, tesoros, o sea, riquezas, acumulaos riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde ladrones no pueden entrar ni robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mis hermanos, noten el contexto tan profundo donde el Señor habla precisamente de las riquezas, donde el Señor habla de los tesoros. Mis hermanos, el Señor está diciendo aquí que el verdadero tesoro de las riquezas del creyente no están aquí en la tierra, sino que están en el cielo. Nuestros verdaderos tesoros, nuestra verdadera riqueza. Está bien, hermanos, que podamos ser muy limitados económicamente en esta tierra, pero el Señor, mis hermanos, prometió darnos sustento y abrigo. El Señor prometió mantenernos con lo necesario para estar en esta tierra mientras que estamos aquí, porque en últimas, cuando morimos, cuando vamos al sepulcro, tú sabes que a ese hueco o a esa bóveda solamente puede entrar el cajón, nada más con el cuerpo ahí. No puedes guardar absolutamente nada. De manera que el Señor nos coloca aquí en perspectiva, en la perspectiva correcta de la vida, mis hermanos, es que el verdadero tesoro del creyente se encuentra en los cielos, y debemos nosotros involucrarnos en todo aquello que hace parte del gran tesoro celestial. En Mateo capítulo 12, versículo 35, mis hermanos, nos dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Hermanos, el Señor está hablando aquí en el contexto de los fariseos que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Mis hermanos, aquí el buen tesoro que menciona el Señor se refiere a lo que es celestial.
Cuando habla del hombre malo, está hablando del hombre perverso, del hombre moralmente perverso, malo como tal. Mis hermanos, se refiere a lo celestial, y los fariseos estaban blasfemando contra el gran tesoro, mis hermanos, que es el reino de los cielos. Y llegamos a Mateo capítulo 13 y versículo 52. Dice, él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hermanos, se refiere aquí al escriba como un erudito, como a un profesor, como a un experto en la ley mosaica. Y el Señor está diciendo aquí, mis hermanos, que aquellos expertos, aquellos eruditos que se han acogido al reino de los cielos, ahora pueden diferenciar entre lo viejo, que es lo que enseñaban, mis hermanos, en el antiguo pacto, más todo lo que ellos se habían inventado y todo lo que habían ellos agregado a la palabra de Dios. Eso es lo viejo. Ellos ahora, mis hermanos, pueden ver también la diferencia con respecto al nuevo pacto, a lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo dentro de este contexto? El reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos, porque de eso es que el Señor viene hablando en Mateo. Ya vimos en el Antiguo Testamento con claridad, mis hermanos, a qué se refieren los tesoros. Dos aspectos: riqueza material, riqueza celestial. Lo vimos en el Antiguo Testamento, pero es la misma línea que seguimos en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Riqueza material, riqueza celestial. Hermanos, la palabra de Dios no se contradice. Hay una perfecta unidad en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De manera que por esto es tan sorprendente, mis hermanos, que no hay ninguna contradicción. Y llegamos, mis hermanos, al famoso pasaje de Mateo 19:21. Todos, yo creo que recordamos este pasaje cuando se le acerca un hombre al Señor, un hombre rico, por supuesto, un hombre que tenía muchos tesoros, y le plantea al Señor esta pregunta: Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué necesito yo para ser salvo? Tal vez, mis hermanos, este hombre pensaba que sus riquezas le darían la salvación. Es posible que él pensara que podía comprar la vida eterna. Es posible que pensara eso. Pero miren, hermanos, la respuesta que el Señor le da. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro, o sea, riquezas en los cielos. Y ven y sígueme. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo lo que el Señor le dice. El hombre que se creía muy perfecto, era un hombre rico, y es muy posible que se considerara también moralmente muy bueno. Él creía que ya estaba listo. Y la pregunta que le hace al Señor es una pregunta capciosa. Es una pregunta que busca como afirmar lo que él está pensando, pero el Señor lo sorprende con la respuesta. Bueno, si lo que quieres definitivamente es no tener ningún defecto o ninguna mancha, estar totalmente completo a los ojos de Dios, te falta una sola cosa. El Señor tocó la debilidad de este hombre, porque el Señor le dice: ve y vende todo lo que tienes y va y se lo repartes a los pobres, y de esa manera entonces tendrás tesoro en el cielo. Mis hermanos, el Señor no le está
criticando a este hombre por el hecho de ser rico, sino por el pensamiento que él tiene con respecto, mis hermanos, a la salvación, creyendo que la salvación se obtiene por buenas obras. Y no es por buenas obras. La salvación es por gracia. Es por gracia. Y el Señor lo confronta. Mira, que si te crees demasiado bueno, entonces, listo, haz algo que la palabra de Dios enseña, y es tener misericordia por los desposeídos, por los que no tienen nada. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y este fue entonces la gran tristeza del hombre rico, porque cuando sigues leyendo dice que el hombre se alejó con una gran tristeza porque era un hombre muy rico. Seguimos hablando de los tesoros. En Mateo capítulo 27 y versículo 6 leemos lo siguiente. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron: no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Mis hermanos, aquí está haciendo referencia a el dinero o las monedas que le pagaron a Judas por entregar al Señor. Y cuando este hombre recapacita, se devuelve a donde los principales líderes religiosos y les dice: he vendido sangre inocente, y trata de devolver las monedas. Y lo que hacen los líderes religiosos, que se consideraban muy buenos, dice: bueno, no echemos estas monedas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mis hermanos, a eso se refiere aquí el término tesoro. Entramos a 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7, mis hermanos, donde leemos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Mis hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de el gran tesoro en vasos de barro? Mis hermanos, el gran tesoro allí en el contexto se refiere al precioso evangelio de Cristo. Y él le está escribiendo a los hermanos en la ciudad de Corinto que los vasos de barro, ¿quiénes eran los vasos de barro? Ellos mismos como ministros. Vasos de barro que se quiebran con facilidad. Vasos de barro, mis hermanos, un vaso de barro o una porcelana se quiebra muy fácil. Y él dice: al Señor le plació depositar semejante tesoro en estos vasos de barro, en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no somos los que transformamos al mundo, no somos los que transformamos el corazón corrompido del hombre. Lo que lo transforma es la bendita palabra de Dios, es el poder de Dios por medio de la predicación del precioso evangelio. Esto es lo que está planteando el apóstol Pablo aquí. Llegamos a Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3, hermanos, y llegamos, tal vez a mi manera de ver, a la cita más preciosa, más gloriosa, mis hermanos, tal vez en significado o en impacto para mí. Nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3, lo siguiente: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, déjenme decirle parte por parte de lo que hay en este texto tan bello, tan precioso. Mis hermanos, nos habla de todas las riquezas.
Nos está hablando de Cristo, de que en Cristo, mis hermanos, están todas las riquezas, la plenitud de los bienes, mis hermanos, ya sea tanto material como espiritual, mis hermanos. Toda la plenitud de las riquezas del tesoro como tal se encuentran acumulados en Cristo, mis hermanos. Nos dice aquí que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros. ¿Estás buscando un tesoro? Te cambio la pregunta. ¿Ya tienes al tesoro? Déjame decirte una cosa. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, que caminas hoy con tu Señor, en comunión con el Señor, tú ya tienes el más grandioso tesoro que jamás un ser humano pueda llegar a tener. Tú ya lo tienes. Ya tienes ese tesoro que es nuestro Cristo, nuestro Rey. Es el mayor tesoro, mis hermanos. Cristo es el tesoro incomparable y nuestra mayor ambición que podemos tener en este mundo. No existe una ambición mayor o más valedera, mis hermanos, que la de profundizar en el conocimiento de Cristo cada vez. Y es por esto, mi querido hermano, que cuando abrimos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos acercándonos a la fuente inagotable del tesoro, de las riquezas, de la sabiduría que se encuentran en Cristo nuestro Señor. En Hebreos capítulo 11 y versículo 26 leemos que Moisés tomó una decisión tremenda. Mis hermanos, todos sabemos la historia de Moisés. Todos sabemos que él creció, mis hermanos, en la gran potencia del mundo de su época, que era Egipto. Él creció allí, mis hermanos, pero él tomó una decisión que en Hebreos capítulo 11 y versículo 26 nos dice, escogiendo, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas, como mayores tesoros el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa en Cristo. Mis hermanos, Moisés no tenía su mirada puesta en el gran tesoro de Egipto. Al haber crecido en Egipto, mis hermanos, obviamente él sería un heredero, él era un príncipe, mis hermanos. Él tenía todo lo que un ser humano pudiera llegar a querer tener en la tierra, mis hermanos. Él se crió en el palacio de Faraón. Él se crió allí, mis hermanos, pero Moisés no tenía puesta la mirada en el tesoro que le correspondía ahí por ser hijo de la hija de Faraón. Él tenía puesta la mirada, mis hermanos, en el gran tesoro que es Cristo nuestro Señor. Qué precioso esto, mis hermanos. Y creo que ya estamos llegando al final, mis hermanos, del entendimiento de que la Biblia habla de los tesoros terrenales y de los tesoros del cielo. Yo creo que a estas alturas ya tenemos claro a qué tipo de tesoro se refiere el Señor aquí en Mateo capítulo 13 y versículo 44 sobre el tesoro escondido.
ya podemos entender la referencia que el Señor hace, la comparación que el Señor hace de ese tesoro que escondió, que encontró este hombre con el tesoro que es el tesoro del reino de los cielos. Yo creo que ya tenemos claridad allí, mis hermanos, y vamos a terminar en la serie de citas con Santiago capítulo 5 y versículo 3. Aquí, mis hermanos, nos dice Santiago, nos dice el Espíritu Santo por medio de Santiago, hablándole a los ricos. Dice, vuestro oro y vuestra plata, está hablando de tesoros, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Mis hermanos, les dice, es en los últimos días que habéis acumulado tesoros para los días postreros. Lo que está haciendo Santiago aquí es una denuncia sobre la injusticia de los ricos hacia los obreros en ese momento como tal. Les está diciendo que su tesoro no servía para nada. Ellos estaban cometiendo injusticia no pagando los salarios de los obreros en ese momento por guardar el dinero, mis hermanos. Y el Señor les está diciendo aquí por medio de Santiago, ese tesoro está podrido ya. Sí, está podrido ya. Y mis hermanos, llegamos entonces al final respecto al tesoro celestial como la aplicación de este precioso texto. Mis queridos hermanos, creo que tenemos suficiente evidencia, que hemos visto suficiente evidencia como para comprender la diferencia, mis hermanos, que existe de tesoro. El tesoro que es el tesoro del reino como tal y el tesoro que es terrenal. Ahora, en el versículo que estamos estudiando o terminando de estudiar, mis hermanos, aquí este tesoro es el tesoro positivo donde el Señor hace una comparación muy preciosa, mis hermanos. En esto consiste la comparación. El hombre que encontró este tesoro accidentalmente pudo ver el gran valor que había encontrado, que superaba absolutamente todas las riquezas que él podía tener, lo poco que podía tener, lo mucho que podía tener. Esto que acaba de encontrar superaba absolutamente todo lo que tenía. Mis queridos hermanos, y estamos aplicando aquí. Mis hermanos, este hombre de la parábola no estaba buscando ese tesoro. Hermanos, y creo que podemos tomar un solo ejemplo de un hombre que no estaba buscando ese tesoro, el tesoro del reino de Dios. Solamente un hombre, pero estamos llenos de ejemplos, mis hermanos. Y tú y yo somos el otro ejemplo. Miramos un ejemplo bíblico y miramos un ejemplo personal, el nuestro, para aplicar este sermón, este texto de Mateo 13:44. Mis hermanos, cuando nosotros vemos la biografía del apóstol Pablo, podemos ver una pista muy profunda para entender la parábola que acabamos de estudiar, mis hermanos. Mis hermanos, ustedes conocen la historia de Pablo. Ustedes conocen que lo que menos estaba buscando Pablo era el evangelio de Cristo. Ustedes saben que era un perseguidor de la iglesia. Mis hermanos,
Pablo va en misión de persecución del cristianismo cuando de repente se encuentra de forma inesperada, como no estaba buscando, se encuentra con el gran tesoro que jamás imaginó que llegaría a tener. ¿Cómo fue la forma del encuentro con ese tesoro inesperado? Con estas sencillas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, me baja un corrientazo por el cuerpo pensando, hermanos, en ese momento en que Pablo está en pleno desierto. Seguramente está haciendo un sol allí en Palestina, un sol tremendo, mucho polvo, tierra seca, las grandes rocas, las grandes montañas en roca, y en ese pleno valle, en ese pleno escarpado, Saulo en ese momento escucha esa voz profunda en el desierto que tiene que haber sido un profundo trueno, así como lo que escuchó Moisés allá en la zarza, cerquita a la zarza. Tuvo que haber sido una voz profunda, amplia, mis hermanos, una voz grave y fuerte. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo es: ¿quién eres, Señor? La Biblia nos dice que Saulo cayó a tierra, que estaba en el piso, y desde el piso Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Saulo se da cuenta que acaba de tener un encuentro con alguien con quien nunca había tenido un encuentro personal, y hace esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta no se deja esperar en la explicación más bella que tal vez Saulo nunca olvidaría en el resto de sus días: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mis hermanos, Saulo, que acababa de encontrarse con el mayor tesoro que él menos había soñado que llegaría a tener. Querido hermano, querida hermana, un día tú y yo nos encontramos repentinamente con este tesoro. Nosotros no estábamos buscando este tesoro. Nuestro menor interés era buscar este tesoro. Nosotros no lo estábamos buscando, pero un día el Señor se acercó a nosotros a través de la predicación del bendito evangelio de Cristo y abrió nuestro corazón y pudimos verlo. Y podemos ver a Cristo ahora, podemos contemplar a Cristo. Es el más grande tesoro, mis hermanos. Esto es el reino de los cielos. Mis hermanos, no existe más. No hay ningún otro tesoro que supere a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Si tú estás escuchando este sermón y no eres un creyente hoy, déjame decirte que esta predicación se constituye en el ofrecimiento de este tesoro que es Cristo el Señor. Es el ofrecimiento para ti ahora mismo. Es el ofrecimiento para ti que no estabas buscando este tesoro. Este sermón es ese tesoro que te es ofrecido hoy, querido amigo, amiga, que no estás de pronto viendo este sermón, escuchando este sermón ahora, pero que lo verás o lo escucharás después en YouTube. Este tesoro es Cristo el Señor. Tú no lo estabas buscando hoy, pero te encontraste con Él porque Él llegó a tu vida a través
de este sermón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la bendición de las Escrituras. Señor, que hiciéramos nosotros, ¿cuál sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida hoy si no tuviésemos este bello tesoro? Tal vez muchos de nosotros ya no estaríamos sobre la tierra. Sí, porque la maldad deteriora al hombre, y es lo que vemos desde el Génesis, cómo los años comienzan a menguar y a menguar y a menguar, precisamente debido, Señor, al deterioro moral existente en todas las sociedades que rechazan a Cristo. Y tal vez muchos de nosotros hoy no viviríamos. Pero, Señor, tener este precioso y grandioso tesoro hoy, oh Señor mío, que es a Cristo nuestro Salvador, a nuestro Rey. Señor, ¿qué otra bendición más grande podríamos nosotros anhelar? Es que no existe, Señor. No existe otra bendición. Señor, en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo nuestro Señor tenemos absolutamente todo lo que pudiéramos llegar a necesitar. Señor, gracias te damos por esa bendición preciosa de tu gracia. Y ahora queremos, Señor, cantar, Señor, pensando, meditando en las palabras de los himnos. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén.